les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 119. Y por supuesto no vamos a leer todo este salmo, ni vamos a predicar todo este salmo hoy, pero estoy introduciéndome con ustedes en el capítulo más largo de la Biblia, una carga que ha estado en mi corazón hace semanas ya, desde la conferencia de Ante Su Palabra, allí en el este de Estados Unidos, y poder compartir con mi iglesia la importancia de las Escrituras una vez más, desde el capítulo más largo, desde este capítulo precioso que tiene que ver, y oro al Señor que nuestros corazones sean henchidos, realmente se llenen de lo que el salmista quiere comunicarnos. Realmente es un desafío grande. Estoy memorizando el salmo, ya lo he hecho en mi juventud, pero no recuerdo todo, pero ahora estoy ya memorizando este salmo. Les invito a hacerlo también, son 8 versículos. Pueden hacerlo si no tienen facilidad para la memorización, por lo menos releer los versículos que tocan para cada domingo. En este domingo es versículos 1 al 8, el domingo que viene versículos 9 hasta el versículo 16, y así vamos a ir viendo en la gracia del Señor. No vamos a abordar el Salmo de una manera puntual, exactamente en todos los versículos, sí vamos a leerlos, pero la idea de esta exposición es que nosotros tengamos convicción más profunda todavía de las Escrituras y que tenga una aplicación didáctica a nuestras vidas, como creo yo que el Salmo propone, y que nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras emociones, purificados por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, sean genuinos hacia las Escrituras. Recién cantamos "Mi corazón se llena de emoción". Y las emociones son parte de lo que Dios ha hecho en el ser humano. Dios nos ha dado emociones a todos nosotros. Algunos son más emocionales que otros, pero todos tenemos emociones. Algunos las expresan de una forma, otros las expresan de otra. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de una persona, las emociones también son purificadas y santificadas. Y las verdaderas emociones que perduran y que tienen valor y que arraigan nuestra relación con Dios son aquellas que surgen de nuestra contemplación de las Escrituras. Esa es mi intención, que nuestras emociones sean activadas. Lamentablemente, a través del tiempo, en muchas iglesias se ha querido suprimir las emociones, y estamos hablando de lo interno, estamos hablando del llanto, estamos hablando de la angustia, estamos hablando de la pasión, del deseo, y se ha tratado de suprimir pensando que estábamos haciendo algo fuera de lugar. Bueno, hay cosas que se hacen fuera de lugar con las emociones, por supuesto, pero estamos hablando de encauzarnos en las Escrituras. Y creo que si nosotros tomamos el Salmo 119 y lo vemos como las dos, digamos, los límites de nuestra ruta por donde andamos, seremos muy bendecidos a medida que avanzamos como en un camino hacia la meta, que es, por supuesto, honrar al Señor. En un momento vamos a leer versículos 1 al 8, pero quiero introducir de una manera particular. En el año 2000, el 20 de marzo, creo que era más o menos el 20 de marzo, fueron 10 o 11 días antes, mi papá se levantó, se fue a afeitar y su pierna no se movía. No pudo mover su pierna, tuvo que arrastrarse, empezó a sentirse cada vez mal, fue a la cama, habló con mi mamá. 20 de marzo, 31 de marzo estaba con el Señor. Tenía dolores, nunca quizá hizo la debida atención. Papá falleció de un cáncer de pulmón, pero en 10 días estaba en la presencia de Dios. Y 10 días que no se pudo hacer absolutamente nada, porque fue galopante, rápido y imposible de detener. Pero con el tiempo, los estudios, como pasa con este tipo de cáncer, se descubre que hacía mucho tiempo que estaba allí presente.
mucho tiempo. De hecho, mi papá jamás fumó, por la gracia del Señor. Conocía el Evangelio y eso obviamente ayudó para que no estuviera en vicios. Pero mi papá trabajó en una oficina en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, caja de ahorro postal era, ya no existe más, está como seguros ahora. Pero él estaba en una oficina donde muchos fumaban. Y esa fue la razón, dicen que es el fumador pasivo, es el que peor la pasa. La cuestión es que los médicos dijeron, esto viene de mucho tiempo atrás. Pero cuando llegó el momento no hubo nada que hacer. Cuando estaba pensando en el Salmo 119, que me encanta decirlo, es el capítulo más largo de la Biblia, del libro más largo de la Biblia, porque me ayuda a mentalizarme de que Dios está diciéndome algo de esta forma, en esta matemática sencilla, esta consideración de la Biblia, me hace pensar que si no despertamos a tiempo va a ser tarde para que valoremos las Escrituras como la Biblia enseña que debemos valorarlas. Y lo que vamos a aprender no tiene que ver con la lectura de la Biblia. Eso ni se discute, la lectura de la Biblia. No vamos a discutir la lectura de la Biblia. Se supone y se da a entender a través del Salmo que nosotros somos lectores de la Biblia. Y si no lo somos, tenemos que empezar por ello. Pero lamentablemente si no tomamos recaudos y si no derramamos nuestro corazón en oración al Señor para que abra nuestros ojos y nos permita ver qué riquezas realmente hay en este Salmo, que nos envían rayos divinos a través de toda la Escritura, va a ser tarde para que lo aprovechemos. Va a ser tarde para aprovecharlo. Y no quiero que eso pase en mi vida y no quiero que nos pase a nosotros. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos un vislumbre de nuestros corazones de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Hay momentos de nuestra vida donde por la gracia del Señor Dios abre una puerta, bendija en nuestro corazón y vemos cosas que no habíamos visto antes, que necesitaban ser atendidas, que necesitaban ser corregidas. Y en mi caso especialmente tiene que ver con dejar de surfear por las Escrituras. Dejar de tener un conocimiento de las Escrituras tan amplio que puedo recordar versículos de un lado al otro y tratar de sumergirme dentro de ese océano y tratar de estar involucrado dentro de esa atmósfera completamente. Porque mi vida depende de eso. Realmente creo que cuando Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no dio alternativa. Estoy convencido, plenamente convencido, que nuestros problemas no resueltos, que nuestras tribulaciones que no pueden ser tratadas como deberían ser tratadas, nuestras angustias, nuestros temores, nuestras incertidumbres, son el resultado directo de una falta de consideración, meditación y profundización en las Escrituras. Es un libro vivo. No es tinta en una página. Es la voz de Dios. Y me encanta porque todo el contexto que vamos a ver de este salmo hoy, y luego miraremos principios de los primeros 8 versículos, me ayuda a poder saber que es verdad, esto es lo que pasa. En la vida de las personas es esto. La ausencia de consideración seria de las Escrituras no permite que nosotros enfrentemos las diferentes vicisitudes que tenemos en la vida, diversas, similares en algunos y en otros, iguales y en otros diferentes. Este hombre, el escritor de este salmo, la mayoría cree que fue el rey David, probablemente otros dicen que fue Esdras, fue perseguido. Todo esto que voy a mencionar está implícito en el salmo, directa o indirectamente. Fue perseguido por personas de rango, personas de autoridad, príncipes persiguieron a este hombre. Ridiculizaban sus creencias y trataban de hacerlo abandonar su fe.
Sin causa hacían esto en su vida. Sin embargo, este hombre una y otra vez se fortalecía meditando en la palabra del Señor. Era su consuelo, era su posesión preciada, era la regla de vida y la fuente de fortaleza que aumentaba su deseo por ella día a día. Dios ha permitido que este salmista, por la gracia del Señor, creemos que fue él, dividiera este salmo de una forma acróstica. Todos lo podemos ver en nuestras Biblias, que aparecen palabras que no entendemos qué significan. Bueno, quizás lo sabés, pero es el nombre de las palabras del abecedario hebreo. Aleph, Bet, Gimel y hasta el final. Dividido en 22 partes. 22 letras del alfabeto hebreo. Pero lo que no tenemos en español, que sí tenemos en hebreo y que yo creo que era una cuestión didáctica, por eso es un salmo didáctico, es que todos los versículos de la primera porción, de versículos 1 al 8, comienzan con la letra Aleph. Para nosotros no, empieza con la B, el primero, el segundo, después con la letra P y así, ¿no? Cada traducción. Pero en el hebreo todos los versículos empiezan con la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Todos los versículos de la segunda parte, de los versículos 9 al 16, empiezan con la segunda letra del alfabeto hebreo. Entonces era muy fácil de recordar. Solo tenías que recordar la letra y así se comenzaba. Es una forma, una disposición acróstica, por eso creo que es didáctico. Porque un salmo muy largo es una forma de recordarlo. Es un salmo, se cantaba. No sé si se cantaban todas las estrofas juntas, pero es un salmo. Imagínense cuán fácilmente nosotros aprendemos canciones, ¿verdad? Que dicen que una de las formas más fáciles de aprender es cantando. Podemos recordar letras de himnos. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Ya ni siquiera lo hemos memorizado, lo aprendimos de tanto cantarlo, ¿verdad? Nos pasa con otros coros o versículos de la Biblia. Imagínense el Salmo 119, cantarlo, quizá en secciones, en 22 veces, yo no sé. Pero la cuestión didáctica está presente allí. Por eso muchos llaman al Salmo 119 el alfabeto de oro del cristiano sobre la alabanza, el amor, el poder y el uso de la palabra de Dios. Es principalmente una colección de oraciones. El Salmo 119 es una colección de oraciones, son 176 versículos y meditaciones sobre la palabra de Dios mencionada con 10 sinónimos diferentes. A medida que ustedes lean van a encontrar que hay 10 sinónimos distintos de la palabra de Dios. Nosotros hoy cantamos Santa Biblia, para mí es un tesoro aquí. Esa es un poco la idea del salmista cuando escribió el Salmo 119. Pero no porque es bibliólatra, nosotros no somos bibliólatras, sino porque entendemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios completamente, puntualmente. Entonces van a encontrar sinónimos como ley, palabras, dichos, mandamientos, estatutos, juicios, preceptos, testimonios, caminos y también senda. Hay diversas respuestas que el salmista presenta hacia la palabra a través de estos 176 versículos. Algunas son repetidas. Por ejemplo, habla del deleite 9 veces. Habla de amar la palabra de Dios 11 veces. De obedecerla 19 veces, que incluye la palabra guardar. De meditarla 8 veces. De regocijo 4 veces. Y también menciona su deseo de ser renovado. 9 veces habla de ser renovado, avivado y preservado por Dios y su palabra en 2 ocasiones. 12 veces se refiere a sí mismo como el siervo de Dios. Entonces estas son observaciones que uno hace al leer el Salmo. Y con una concordancia puede encontrar esto fácilmente, pero son observaciones importantes porque empiezan a darle forma al Salmo y la importancia que tiene el Salmo 119 para la vida de un cristiano. Pero hay intensidad en el Salmo 119, hay una intensidad absolutamente notable en este Salmo. Es tanta la intensidad del salmista que uno puede prácticamente describir todo su cuerpo a través del Salmo. Habla de su alma en 7 oportunidades.
Habla de sus pies en 3 ocasiones, de su boca en 7 oportunidades, en sus labios, 2 veces habla de sus labios, de sus ojos habla en 6 oportunidades, sus manos en 1 oportunidad. Y también habla de su mente, que es la meditación, como mencioné, en 8 oportunidades. Pablo dijo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. La vida del cristiano es una vida integral. La idea de los filósofos griegos de que lo espiritual era importante, pero lo material y lo físico no importaba, que hacía que hagas con tu cuerpo lo que quieras, porque lo que importa es lo espiritual, eso no está dentro del cristianismo. La Biblia dice que nosotros ofrecemos nuestros miembros para servir a la justicia. La Biblia habla muchísimo del cuidado de los ojos, del cuidado de los oídos, de nuestras manos, de nuestros pies, que tiene que ver con nuestra senda, de nuestra manera de pensar. Somos integrales, así Dios nos creó a su imagen y semejanza. No es algo que tienen los animales, los perros, los gatos, las vacas, con todo lo que amamos de los perros y ponemos nombre y hoy los llevan en cochecito y le ponen lente y todas esas cosas, pero son animales, no tienen la capacidad de sentir y emocionarse como el ser humano, es único. Y cuando uno lee el Salmo con todas estas expresiones, como está leyendo los Salmos y como sabemos que la poesía hebrea trabaja con paralelismos y no como la poesía que nosotros conocemos a través de palabras que terminan de la misma manera o la misma acentuación, para darle una forma, el hebreo trabaja en forma paralela. A veces pensamos que simplemente el autor se está repitiendo. Pero hay profundidades en este salmo que están ocultos bajo una mera simplicidad, una aparente simplicidad. Lo vemos como algo muy simple, simplemente es poesía, está repitiendo. Pero Agustín dijo que estas profundidades, como mencioné, están ocultas bajo una aparente simplicidad. Deja de surfear y zambullite en el Salmo 119. No se notan sus riquezas inmediatamente. ¿Por qué? Porque gran parte del espíritu y poder de este salmo tiene que ver con un asunto interno. Y nosotros no tenemos la disciplina de trabajar internamente como creemos que lo hacemos, porque leemos la Biblia todos los días. Estamos tan acostumbrados y viciados a lo externo que nuestra vida interior está maltrecha y torcida. Estamos acostumbrados a lo instantáneo, estamos acostumbrados a que el tiempo pasa, los horarios, responsabilidades, y que perdemos tiempo si sacamos el pie del acelerador y paramos a pensar y meditar y contemplar. Claro, después cantamos "Contempla a Dios, en su trono está", y disfrutamos todo esto y pensamos. Dijo un predicador austríaco, la mayoría trata este salmo como las vacas que andan por los pastos altos y pisotean las más preciosas flores y finas hierbas. Así se trata el Salmo 119. Es pisoteado, la mejor parte está pisoteada. Todos batallamos con los pensamientos y las emociones verdaderamente bíblicas, o bien muy escasas, o bien se esfuman rápidamente las emociones y el momento de gozo cuando escuchamos ¡ping! Una notificación de WhatsApp, Instagram, Facebook. Allí nos olvidamos de todo lo que estábamos meditando. La lectura de la Biblia es esencial, pero este salmo se enfoca, y lo que quiero aprender junto con ustedes, este salmo se enfoca en el deleite y en la meditación. Es que así empieza el libro de los salmos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, el Salmo 1 es un resumen del Salmo 119. Y el resumen más resumido del Salmo 119 es versículos 2 y 3.
Dice Salmo 119, versículos 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Dios eterno, acabamos de leer los primeros 8 versículos de este capítulo extenso, precioso, rico. Es el capítulo que nos dice que tu palabra permanece para siempre en los cielos. Así que entramos con reverencia en este lugar sagrado, sublime de las Escrituras, rogando, Señor, que nos permitas descubrir a tiempo si tenemos una enfermedad espiritual que debe ser atendida para que no sea tarde, se nos pase la vida solamente leyendo la Escritura, pero no aprendiendo a meditar en ella. Así que te pedimos, nos ayudes en el tiempo que tenemos a aprovecharlo bien, sabiendo que nunca vamos a acabar de aprender todo lo que contienen estos textos, ni siquiera un texto de estos 176. Pero agradecidos por tu soberanía y providencia, porque tú en todo momento y a través de la historia tienes palabra para tu iglesia, porque tú la sustentas, la cuidas, la proteges, lo sabemos, porque somos la iglesia de Cristo. Oramos que envíes salvación también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deleitarse y meditar en las Escrituras es uno de los propósitos que tengo a través de toda esta exposición en estos meses que nos lleven. Menciono esto porque el trabajo y el esfuerzo de la mente es un descuido muy evidente hoy en día. Descuidamos el ejercicio de nuestra mente. Y me refiero, descuidamos el ejercicio de nuestra mente con las Escrituras. Pero me atrevo a decir que la mente, el esfuerzo y la gimnasia de nuestra mente está afectado hoy en día no solamente por lo que tiene que ver con lo espiritual, sino con lo que tiene que ver con lo educativo. Piensa en un momento, ¿cuándo fue la última vez que usted agarró una virome, un lápiz y escribió una página con virome? Y piense cuántas veces usted utiliza el teclado de su celular para escribir. Quizás está acostumbrado a escribir, perfecto. Usted sabe que es un buen ejercicio escribir a mano. Piense cuántas veces ha estado más ocupado en la tecnología. Quizás no es un tecnólogo de la tecnología, de celulares y de todo lo que es virtual, computadoras, lo que sea. A mí me encanta. Pero lamentablemente a veces tengo que bajar un cambio. Pero piense cuánto tiempo ocupa en una pantalla, del tipo que sea. Tablet, televisor, celular. Y cuánto tiempo ocupa sin nada en las manos, caminando, pensando. Ahí se va a dar cuenta cuán influenciados estamos y no nos permite pensar, meditar como corresponde, porque estamos tan acostumbrados a esto. Y ni que hablar de las tonterías que respondemos con dibujitos y cosas que nos mandan y todo esto hacemos y mirá esto y lo guardamos y lo mandamos porque es bárbaro, porque una imagen dice mejor que esto y así vamos rodando, aunque no sean cosas necesariamente pecaminosas en sí, pero están atrofiándonos. Y tenemos un problema. No solamente que atrofiamos nuestra mente, sino que Satanás sabe perfectamente que esta es una forma muy sencilla, aparentemente inocente, de apartarnos de lo más importante que es las Escrituras. Descuidamos completamente, no trabajamos nuestra mente. Todo es rápido.
todo es fácil, todo es urgente. No funciona así con las Escrituras. Es más importante aún porque la bendición que proclama el Salmo 119 parte de la premisa que los bienaventurados, de hecho este salmo se llama en búsqueda de la este sermón se llama en búsqueda de la felicidad o de la verdadera felicidad. Los bienaventurados son personas pensantes. Ahora vamos a ver en un momento esto, pero son personas pensantes, son personas que meditan, que toman tiempo para examinar, que toman tiempo para orar, que toman tiempo para llorar. Y toman tiempo para volver a pensar y sacar conclusiones con las Escrituras y en el corazón. Y memorizan, como vamos a aprender el próximo domingo. Toman tiempo para que realmente de alguna forma clara quede la Escritura en sus vidas. El autor de este salmo ha encontrado la felicidad, o al menos ha visto que otros la han encontrado, pero esto ha sido estrictamente en relación a cómo se valora y a cómo se vive la palabra de Dios en el corazón. Voy a repetir esto. El autor de este salmo ha encontrado directamente él, o al observar a otros, porque también se observa eso, al observar a otros, ha encontrado que la felicidad verdadera está directamente relacionada. La felicidad verdadera es Dios hablando, La felicidad verdadera está relacionada íntimamente al tiempo que nosotros le dedicamos a las Escrituras y al tiempo que le dedicamos a meditar en ella. Esto a mí me hace dedicar tiempo a pensar porque, ¿saben lo que pasa? El mundo está lleno de tanta enseñanza, de tantas cosas, tantas noticias para saber, tantas responsabilidades que tenemos, que uno piensa y dice, bueno, ¿qué te vas a meter dentro de una Biblia? En una habitación y estar solamente pensando en la Biblia. No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Ahora vamos a ver que la felicidad verdadera acompaña al hombre en todas esas responsabilidades, información que tiene, noticias, y todo lo que tiene que hacer en su vida. Pero la felicidad le acompaña de una forma única. Por eso digo que el Salmo es sumamente intenso, pero práctico. Porque habla de andar, habla de caminar, habla de guardar, habla de aprender, habla de llorar, habla de meditar. Estas son cosas objetivas. Se observan, se ven. Y observen, 176 versículos, pero la introducción es una introducción muy pequeña para una oración tan larga, porque el Salmo 119 es una oración. Pero solamente los primeros 3 versículos son la introducción del Salmo. Si nunca repasaste esto, acá está. Los primeros 3 versículos son introductorios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Punto. Esa es la introducción del Salmo. Ahora yo quiero saber de qué se trata. El resto, los próximos 173 versículos del Salmo, son una oración continua del salmista en la presencia de Dios, donde expone todo tipo de situaciones. Todo tipo de situaciones. Situaciones de gozo, situaciones de angustia, de disciplina espiritual, de persecución, de dolor, de amargura, de soberbia, de olvido, de llanto, situaciones de aflicción, de búsqueda espiritual, de decisiones importantes, de quebranto, de amistades, de inseguridad, de recuerdos e historias, de temores, de indignación, de avivamiento. Son todas situaciones que expresa el salmista, y absolutamente todas estas situaciones, pero todas estas situaciones están ligadas a la palabra de Dios. Pablo lo resumió en Colosenses capítulo 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos. Y vuelvo a repetir, Cristo en su tentación no tuvo diálogo con Satanás, salvo las Escrituras, y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No me vengas a decir que Cristo estaba hablando en forma figurada, porque el pan no era una cosa figurada, él tenía hambre.
Así que no está hablando en forma figurada, que uno puede vivir la vida espiritual de meditación, de gozo, a través de las Escrituras. Y no quiero que me agarre esto 10 días antes de morir. No quiero descubrir esto tarde. Y no quiero que lo descubras tarde, no quiero que lo disfrutes tarde, que sea tarde para tu vida. La parábola del sembrador no es la parábola del sembrador, es la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y opera en una persona así, en otra persona así, en otra persona así, en otra persona así. Es la palabra de Dios. Cristo hace énfasis en la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. El libro de Hechos dice que iban predicando la palabra de Dios. Abrían su boca. La palabra de Dios es viva. El salmista sabe que una persona bienaventurada no está exenta de angustias y situaciones adversas, no está exenta. Que es uno de los problemas de la falta de meditación de las Escrituras, no de la falta de lectura, sino de la falta de meditación, porque el creyente que lee las Escrituras y tiene el hábito de leerla todo el año, gloria a Dios por eso, pero se enfrenta a una situación trágica en su vida, o una situación económica, o una situación de salud, o una situación de angustia, o una situación de quebranto, de inseguridad, parece que no puede relacionar eso con su vida como cristiano. Parece que no, es exclusivo, que no le puede pasar, porque él está leyendo la Biblia todos los días. Pero este hombre ha guardado la palabra en su corazón, ha experimentado gozo en esto, dice que no hay otra felicidad posible para alcanzar para el ser humano que no venga a través de las Escrituras y el conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Y no tiene ninguna duda de esto. No es que cuando llega a ser perseguido o cuando llega a ser afligido dice, epa, ¿qué pasa? Estoy meditando en la Biblia, estoy pensando en la palabra de Dios y no pasa nada. No, nunca piensa eso. Lo persiguen y se deleitan en la palabra. Lo critican y se deleitan en la Escritura. Llora y llora por las Escrituras. Se siente seco como un odre ahumado y piensa en las Escrituras. Corre la Biblia por sus venas. Al punto que llegó a decir, en los cielos, para siempre, permanece tu palabra. No sé cómo será eso. Pienso que tiene que ver con la persona de Cristo. Probablemente. Pero a veces pienso que va a haber una Biblia abierta y no sé algo. Esta es la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que no será así, pero ahí está. Para siempre. Yo pienso, da tanta felicidad, es tanta bienaventuranza, que pienso que cuando tenemos la presencia de Dios, debe haber tiempo para leer la Biblia. Yo creo que vamos a ver todo, no vamos a necesitar nada, pero es tanto el deleite que ¿por qué Dios no nos va a permitir tener un conocimiento, seguir leyendo, seguir aprendiendo, seguir recordando? No lo sé, no estaba en mis notas eso. Y ahora quiero que veamos los principios de la felicidad en el tiempo que tenemos. El Salmo 119 es el quinto salmo en los 150, es el quinto que comienza con la palabra bienaventuranza. El primero es obviamente Salmo 1, pero el Salmo 119 es el número 5. Y es el único que es uno de los que menciona en 2 ocasiones seguidas la bienaventuranza, la felicidad. Felicidad. Dios en el capítulo más largo de la Biblia, del libro más largo de la Biblia, amarra la felicidad a una relación profunda, a una relación real, a una relación intensa, intencional y con profunda disciplina a la palabra de Dios. Dios amarra la felicidad a la palabra de Dios. En esto pensad, dijo Pablo. Lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí. Todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, el más alto ideal para la felicidad tiene que ver con una conformidad a la palabra de Dios. El más alto ideal
de cualquier persona tiene que ver con conformarse a la palabra de Dios. No tiene que ver con llegar a ser empresario, ni tener un máster en el seminario, ni tener un conocimiento científico. No importa, el más alto ideal para la felicidad, de acuerdo al Dios eterno, soberano, creador del cielo y la tierra, tiene que ver con conformarse a la palabra de Dios. Fabuloso, único. Lamentablemente se observa más de lo que nos gustaría admitir a cristianos con rostros cabizbajos, derrotados, siempre afirmando que la santificación es un proceso, siempre reconociendo que la santificación es un proceso, pero nunca admitiendo que no tienen felicidad en ese proceso. Que el nivel de felicidad ni siquiera levanta, es como la señal de internet, que uno prueba el internet y dice, no me baja, no tengo nada. No, siempre está ahí, siempre está moviendo, pero nunca pega el salto. Siempre está allí. Sí, es un proceso, pero no tiene felicidad en el proceso. No es posible eso. No es a lo que Dios nos ha llamado. No es el propósito. Vivir derrotado, vivir cabizbajo, vivir sin la emoción del gozo. Es decir, sí, quebrantado en mi corazón y dolido por el pecado, pero con la expectativa de que Dios me aviva por su palabra. No inclina mi corazón a la avaricia. Es la persona que aprende, cuando la Biblia dice, veía al Señor siempre delante de mí, o cuando la Biblia dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, algunos piensan que es el cielo, yo creo que es aquí. Ando delante de Jehová, Elías vive Jehová en cuya presencia de Dios. Es la persona que ha aprendido que ante cualquier circunstancia en su vida, ya sea emocional, física, de trabajo, de proyecto, la palabra de Dios está gobernando. De alguna forma filtra algo la Escritura en su mente. Es que cuando el cristiano llega a Cristo, lo hace a través de la Escritura. La Biblia le muestra su pecado y le muestra a Cristo. Le muestra que Cristo es el Salvador. Y se lo muestra a través de oír su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando oye la voz de Cristo, luego sus ovejas le siguen. ¿Qué siguen de Cristo? Siguen su palabra. Fueron salvados por la palabra. Entienden el Evangelio a través de la Escritura, que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios. La misma palabra les golpea una y otra vez, les hace ver su pecado, nos hace ver nuestro pecado. Y la misma Escritura, el Dios que hace la herida, también es el que hace la sanidad. Nos muestra a Cristo, nos dice, Él pagó el precio. Él es la palabra viva, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al momento que eso pasa, seguimos porque yo quiero seguir escuchando. Es como el endemoniado gadareno que cuando volvió en sí y cuando Cristo se iba, le pedía por favor que quería ir con él. Es como Bartimeo el ciego, cuando recibió la vista, le seguía a Jesús en el camino. Es seguir a Cristo, es seguir su palabra. Pero en el proceso de la mayoría de los cristianos comienza a haber intermitencias, y esas intermitencias no tienen que ver con la falta de lectura. Tiene que ver con que no pueden limpiar su camino, vamos a ver versículo 9, porque no guardan su palabra. No tiene que ver con que no la leen. Tiene que ver con que no gobierna sus vidas la palabra de Dios. Solamente son ideas, son letras impresas en un papel. Este salmo puede, y espero yo, encender una verdadera devoción si le dedicamos tiempo de calidad más a menudo. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los principios esenciales de la felicidad que se encuentran en estos primeros 8 versículos? El primero es la transformación y la santificación. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Van a ver que hay una progresión, porque el salmista habla de ellos, los bienaventurados. Nosotros, versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, evidentemente le incluye a él, y yo, a partir del versículo 5. Ellos, nosotros y yo. Y a partir del versículo 5, el yo, te dice que sos vos y yo somos responsables por esto. Que la introducción ya está. Que ya sabemos lo que tiene que ver la Escritura. Pero lo que yo hago es muy personal. Transformación y santificación. Y en esta transformación y santificación, versículos 1 y 2 hablan claramente de algo externo y de algo interno. Versículo 1 de algo externo, versículo 2 de algo interno. Bienaventurados, felices, dichosos, se ríen a carcajadas, disfrutan, se deleitan los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Claro, nosotros leemos la palabra perfecto y la entendemos en nuestro español, y perfecto tiene la idea quizá de impecabilidad, pero no tiene que ver con impecabilidad, tiene que ver con plenitud, con algo completo. Es como Daniel. Daniel en el libro de Daniel, capítulo 6, no podían encontrar falta ni vicio alguno con Daniel, lo cual no significaba que no fuera pecador, porque de hecho Daniel confiesa sus pecados. Pero es ese tipo de persona que uno no le puede encontrar algo en su vida. Si uno se mira hacia adentro, dice, estoy lleno de pecado. Pero la vida es intachable. Esta palabra perfección es usada en la Septuaginta, que es la palabra, la Biblia del Antiguo Testamento en el idioma griego. Es una palabra utilizada en griego que luego se utiliza para mencionar al Señor Jesucristo. Es tremendo que la Biblia, que este salmo identifique a las personas felices como personas que son similares al Señor Jesucristo, perfectos en sus caminos. Las personas de esta clase son los que andan en la ley de Jehová. Bueno, la idea de andar en la ley de Dios, que claramente es un verbo de caminar, es de frecuentar, tiene la idea de transitar. Pero más que nada es esto. Cuando vemos un pez dentro de una pecera, moviéndose por todos lados, podemos decir que el agua rodea a este pez en toda parte de su cuerpo. Y podemos decir que este pez anda en el agua. Esa es la idea más práctica que quiero dejarles para que entiendan esto. La atmósfera del cristiano con relación a la palabra de Dios es directamente proporcional al agua que rodea al pez. Hágase una idea de lo que está diciendo el salmista. Matrimonio, vida personal, trabajo, deportes, hobbies, tiempo libre, negocios, proyectos, dinero, salud. Todo tiene que ver y en el entorno de las Escrituras. Hay un aspecto aquí interesante, y no quisiera tratarlo ahora, solamente lo voy a mencionar porque lo vamos a ver más adelante cuando el salmista empieza a hablar del deleite, porque es un problema serio. La realidad es que la mayoría de los cristianos no están dispuestos a reconocer que no se deleitan en la Escritura. No tienen deseo por las Escrituras. La leen, pero muchas veces la leen sin ganas. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado y me pasa. Es la falta de deseo. ¿Qué es la falta de deseo? Yo creo que es parte de un pecado que uno tiene que confesar. La falta de deseo de leer, la falta de deseo de orar. Señor, perdón. No. Un momento. Acá hay algo serio, porque Dios habla de deleitarse, habla de disfrutar, habla de gozo, y yo no lo estoy haciendo. Dios no se equivocó. La persona bienaventurada, la persona feliz, es la persona que anda, es la persona que evidentemente se deleita porque está feliz.
¿Cómo va a estar feliz en algo que no le llama la atención, que no le gusta? Entonces, la falta de deseo es un aspecto muy importante del cual tenemos que tratar. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desear es un mandato. ¿Cómo hago para tener un deseo? Ya vamos a ver más adelante esto. Pero andan en la ley de Jehová. Observo y externamente la persona es bienaventurada su transformación y por supuesto también su santificación, porque luego nuevamente dice el salmista, bienaventurados los que guardan sus testimonios. No solamente están influenciados por las Escrituras, sino también las Escrituras son guardadas, son obedecidas, porque la palabra guardar tiene que ver con el hecho de poner en práctica. Esa es una de las formas de obediencia, que no solamente lo usa el Salmo, lo usa el Nuevo Testamento. El que me ama, mi palabra guardará. Tiene que ver con obediencia. La santificación de los creyentes, el proceso por el cual va siendo cada vez más similar a Cristo, va mirando a Cristo y cada vez más lidiando cada vez menos con el pecado hasta que llegue a la presencia de Dios, porque nunca va a ser sin pecado estar en la presencia de Dios. Este proceso tiene que ver con obediencia. La Biblia tiene un factor, tiene un lugar importantísimo en la obediencia, porque la Biblia dice que en la luz de Dios veremos la luz. Cuanto más yo profundizo en las Escrituras, comienzo a ver cosas que no veía antes. Yo necesito conocer a Dios más para ver lo que yo soy. Por eso cuando Isaías, que ya venía profetizando, llega al capítulo 6, no dijo hasta el capítulo 6 y no dijo hasta que vio la santidad de Dios, yo soy hombre muerto. No es al revés. Entonces, cuanto más yo contemplo a Dios y su palabra, tanto más comienzo a ver en qué áreas de mi vida yo tengo que santificar. Y a veces hay cosas que yo tengo que abandonar que otro hermano no tiene que hacerlo. Pero por cuestión de una profunda meditación en mi vida y afectado por la palabra de Dios, soy consciente, porque quiero ser feliz y disfruto de esto, que hay cosas que yo no las tengo que hacer más. No más. Porque yo guardo sus testimonios. Ahora, la Biblia habla del testimonio de Dios y sus testimonios. El testimonio de Dios es, bueno, en el Antiguo Testamento habla del testimonio de Dios, que son los 10 mandamientos dentro del arca, pero cuando habla de sus testimonios, de hecho el Nuevo Testamento habla de la ley y el testimonio, y también habla en forma plural de esto, tiene que ver con todo lo que Dios ha dicho. O sea, cuando hablamos de meditar en el Salmo 119 es para encender el fuego que el resto de la Biblia nos va a ayudar a mantener encendido. O sea, no es que vamos a vivir toda la vida en el Salmo 119, pero es el fuego que enciende para que cuando leamos Efesios, Colosenses, Apocalipsis, Proverbios, Mateo, Marcos, nosotros tengamos deleite, disfrutar, ver más a Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y aquí es donde nos pega fuerte, porque sabemos que buscarle a Dios con todo el corazón no significa solamente estar quebrantado. Hay personas que están quebrantadas pero no buscan a Dios. Y hay personas que buscan a Dios pero no están quebrantados. Pero cuando uno busca con todo el corazón, es integralmente, y nosotros sabemos que no buscamos a Dios con todo el corazón, en la mayoría de las oportunidades. Buscamos terminar la lectura bíblica. Buscamos cumplir el domingo en el culto. Llevaría tiempo hablar de con todo el corazón, le busca, de hecho el salmista en este salmo, en el versículo 54, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero, me acordé de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y el 168 también dice,
he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Este es un hombre realmente que ha aprendido en el proceso a buscar a Dios con todo su corazón. Y vuelvo a repetir que el corazón en la Biblia tiene la idea de comunicarnos a nosotros, o la idea de decir el centro de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Pero tiene que ver con la mente. Por eso el domingo pasado hablamos de la importancia del entendimiento y la mente saturada con las Escrituras. Donde Satanás pone la mira es en la mente del hombre, para distorsionarlo, para entenebrecer su mente, para que no vean la gloria de Dios. Y buscarle con todo el corazón es el trabajo del creyente que, como lo dice luego el hijo del autor del Salmo 119, que es Salomón, en capítulo 2, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a mi sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Todas estas cláusulas que están aquí son condicionales. Si hicieres esto, si hicieres esto, si hicieres esto, si hicieres esto. Recién el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Dios. Porque los primeros 4 versículos de Proverbios 2 están hablando de una persona que realmente busca con integridad, de todo corazón busca a Dios. Por eso habla del dinero, porque el dinero y las posesiones y las riquezas son aquellas sobre las cuales nuestro corazón se va porque nos da una idea de poder. Entonces Salomón usa eso, si lo hicieres como esto, como esto, como esto, entonces recién vas a entender el temor de Dios. Pero nos da la idea de entender eso, nos da la idea de captar que es buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo harías, cómo te sentirías si yo te digo que en este salón de 8x6 se ha caído un diamante de 3 milímetros que vale 50 millones de dólares? Yo les aseguro que nadie se va de acá hasta encontrar eso. No van a buscar hasta abajo de las maderas. Esa es la idea de buscar. No estoy satisfecho, hoy no aprendí. Señor, ¿qué hay más en esto? Sí, ya leí mi lectura y después hasta el otro día no tengo nada que ver con las Escrituras. Quiero buscarte más, quiero saber cuál es tu voluntad. Bienaventurados son felices los que hacen eso. ¿No te pusiste a pensar que la angustia que tenés, la falta de felicidad y gozo es porque no estás haciendo esto? ¿Cuánto más claro es Dios hablando? Esto te va a dar gozo. Esto te va a dar felicidad. Dedica tiempo. Transformación y santificación. La vida progresa a través de las Escrituras, a través del andar, de sujetar, de formar mi carácter a la luz de las Escrituras. El salmista está diciendo esto. Voy a ocupar 173 versículos para mostrarles e indicarles que esto es real. Esto ocurre en cualquier circunstancia. La segunda cosa es que promueve o que está en el camino de la felicidad es la prioridad espiritual. Bueno, versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, que lo cual obviamente no significa que nunca más pecan, sino que, como dice 1 Juan capítulo 3, no tienen el hábito de practicar el pecado. El que practica el pecado es el diablo. No tienen el hábito de practicar el pecado. Por el contrario, tienen el hábito de comenzar a ver y apartarse de cosas que no son buenas para sus vidas. No hacen iniquidad, los que andan en sus caminos, que es los que viven en el entorno como el pez de las Escrituras, donde realmente la palabra sigue obrando en sus vidas. Pero entonces hay prioridad espiritual, porque el versículo 4, ya el salmista hablando de nosotros, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es una prioridad espiritual, lo cual nosotros la tenemos alterada. Nuestras prioridades espirituales no son muchas veces las que Dios nos ha encargado que tengamos. Estaba pensando en la importancia de iglesias sanas, en la importancia de la membresía, en la importancia de lo que persiguen las 9 marcas, como se aprende del pastor Mark Devery, el libro que es una bendición. Pero a veces nos perdemos, porque las prioridades van hacia, tenemos que tener este tipo de iglesia. Pero ese tipo de iglesia es el resultado de otra cosa. Es el resultado del versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste, esta es una prioridad espiritual. ¿Qué es lo que Dios me encarga en su palabra?
Es un encargo de Dios, no es un encargo del profeta, no es un encargo de un hombre, es un encargo de Dios. Dios ha encargado a su pueblo que sean muy guardados. ¿En qué áreas de nuestra vida no estamos siendo diligentes? ¿Te das cuenta cómo se engrosa el pecado de la ausencia de lectura de la Biblia cuando entendés esto? Es un pecado no leer las Escrituras. Es imposible que no sea pecado. Es la voz de Dios. Después hablamos de periodicidad, ese es otro tema. Pero polvo en la Biblia, hambre en el corazón. Tenelo por cierto. Tenelo por cierto. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Antes de que el salmista comience a expresar la carga de su propia vida, él dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Es un solo encargo. ¿Se acuerdan la parábola del rey que se fue lejos? ¿Qué le encargó al portero? Al portero le encargó que velase. Después vino y no veló, ¿y qué le dijo? Yo te encargué que velase. No lo hiciste. O sea, una sola cosa. Y Dios encargó esto, que sean muy guardados sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Todo aquello que nosotros entendemos al leer la Biblia que Dios está pidiendo que hagamos. Por ejemplo, Romanos 12. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Efesios capítulo 4. Transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Dios ha mandado que sea muy guardado eso. Permanezca el amor fraternal. Dios ha mandado que sea muy guardado eso. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios ha mandado que sea muy guardado eso. Y así ustedes pueden poner toda clase de principios en las Escrituras, directos o indirectos, que nosotros sabemos que Dios está pidiendo que hagamos. Aquellos que vemos a través de mandatos o aquellos que vemos a través de una lectura de las Escrituras en la historia de José y que vemos que era un hombre diligente y yo siento que el Espíritu Santo me dice a mi vida, tú te debías ser como José, cuidadoso con tus patrones, viviendo de forma que te honre a Dios, que vean a Cristo en tu vida. Eso no está directamente, el Nuevo Testamento sí lo enseña, no sirviendo al ojo, pero lo descubro, es un mandato, Dios me está pidiendo eso. Dios se encarga que sea muy guardado. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Una llave en una caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de una habitación, muy, muy guardados. No se puede perder. Es un encargo de Dios. Aquí es el nosotros del salmista. No hay nadie en este lugar que esté exento de esto. El pastor y el niño más pequeño que tiene conocimiento de la Escritura, que tiene que obedecer a su mamá y a su papá, Dios le encarga. Dios le encarga que haga eso. Entonces viene en tercer lugar el enfoque y la proyección en versículos 5 y 6. El enfoque y la proyección que dan felicidad. Porque el versículo 5 es el inicio de una oración. Ojalá significa Dios quiera. Cuando uno ve que la bienaventuranza es para los que andan en la ley de Jehová, los perfectos de camino, los que guardan sus mandamientos, lo que Dios ha encargado. Si empezás a sentir una contorsión en tu corazón y decir, estoy lejos, la próxima respuesta es la respuesta del versículo 5. Dios, por favor, ordena mis caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus mandamientos. Señor, si no me ayudás, no puedo. Por las dudas, que hayas pensado que la felicidad y el andar en el camino de Dios y obedecer la palabra de Dios es el resultado de tus propios esfuerzos, olvídate. Pablo dijo en Romanos 7, yo queriendo hacer el bien hallo esto, que el mal está en mí. Me sale todo al revés. Yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Dice el apóstol Pablo. ¿Por qué funciono de esta manera? Pero
el punto del yo, del personal, ojalá fuesen ordenados tus caminos, mis caminos para guardar tus estatutos, es el momento donde el salmista nos invita a decir, pará de mirar a los demás, dejate de comparar tu vida con el resto y empezá a pensar en tu propia vida. No importa que te traten de canuto o lo que sea, pero ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, tus mandamientos. Ayúdame, Dios, a ordenar, es decir, la idea de ordenar es la idea de dar dirección. Ojalá tengan dirección mi vida. Ojalá tenga dirección mi vida. Para que cuando caiga del lado que corresponde. Yo estaba escuchando una canción que me gusta, está en inglés, pero se llama La cuerda floja. O la cuerda, ¿no? Cuando caminan. Y haciendo equilibrio en la vida y todo eso. Y de repente el autor dice, cuando caiga, que caiga del lado de tu voluntad. Y que me vuelva a levantar. Y vuelva a caminar. Y me gusta eso. Quiero ordenar mi vida porque mucha de la indulgencia que tenemos es porque no tenemos orden en nuestra vida. No tenemos perspectiva en nuestra vida, no tenemos dirección en nuestra vida. No amamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y no tenemos dirección. Simplemente sabemos que hay que leer la Biblia, nada más. Cristo no es el enfoque que tengo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No lo puedo, estoy permanentemente distraído. Me duermo como cristiano, se durmió allí y se le cayó su guía hacia el hogar celestial y no la podía encontrar y fue preso. Me duermo, me olvido, no me doy cuenta, estoy perdiendo la cabeza sobre lo que es verdaderamente un cristiano. Me involucro en tantas cosas que entorpecen mi corazón, entorpecen mi capacidad de pensar bíblicamente. Ojalá, Dios, no puedo. Veo esto del Salmo 119, tantos versículos y no sé cómo voy a hacer. Esta es mi oración, hermanos. No estoy inventando nada. Señor, ayúdame, porque lo memorizo y aparte de memorizar lo que hago, Señor, ayúdame más a ver más y más, introducirme más en esto y disfrutarlo. Porque entonces hay una proyección y este enfoque que yo tengo que tener, esta proyección tiene que ver, el versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El problema es que como no busco a Dios con todo mi corazón, entonces no guardo todos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta de la relación? No busco de todo corazón, no guardo todos sus mandamientos. Si lo buscara de todo corazón, estaría más atento a lo que tiene que decirme. Pero soy avergonzado. ¿Cómo? Bueno, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y no guardaron su palabra, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron y se avergonzaron. Y esta es la sensación que hay, en el creyente que vuelve a vivir y vive en el camino de la mediocridad y vuelve a los mismos problemas en su vida y tiene vergüenza otra vez. Le dura muy poco tiempo la capacidad de victoria, el disfrute, muy poco tiempo, porque es tan efímero y tan rápido como su tiempo de meditación. Entonces vive avergonzado, tiene vergüenza. Y siempre está mirando los hombres que predican, Paul Washer y esto y lo otro, y qué bárbaro. Viven como si estuvieran mirando por una vidriera, como si pensaran que tienen un don especial. Y todas estas personas que admiramos y que son una bendición, son personas que están sumergidos en las Escrituras. Entonces, o el salmista lo está hablando de sí o está hablando de otros. Pero dice, yo no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Gran parte de nuestra vergüenza en la vida cristiana es porque descuidamos la meditación y la aplicación de las Escrituras. Lo que queremos hacer es que la vergüenza sea menos frecuente. Menos frecuente. Entonces, en esta oración, el salmista finaliza esta porción con una resolución. Él tiene una resolución acá. En versículos 7 y 8 tiene una resolución. Porque la adoración es una respuesta de gratitud a Dios. No es solamente, Señor, te doy gracias por el alimento, por este día que me das. Eso está bien, debemos hacerlo.
Pero la gratitud, la alabanza, la adoración, con rectitud de corazón, proviene cuando nosotros le devolvemos a Dios la gloria que le corresponde a Él por la bendición que ha dado a nuestras vidas de haber ordenado nuestros caminos. Es decir, Dios en su palabra me ayudó a tener victoria sobre ciertos pecados, me ha dado victoria en este tiempo y ahora yo te puedo alabar con rectitud de corazón, porque he aprendido tu justo juicio. Y escuchen, aquí entra otro tema del cual no me canso de repetir. La palabra aprender allí tiene que ver con la palabra dedicar tiempo. Aprendizaje tiene que ver con el intelecto. El intelecto se informa a través de palabras. Yo digo oraciones con mis labios y las oraciones son palabras una detrás de la otra para dar una idea que ustedes entiendan. Si yo digo casa, techo, hormiga, montaña, sol, ustedes no entienden nada, salvo lo que estoy diciendo. Pero si yo digo desde mi casa veo una montaña que le da el sol y hay hormigas, ustedes entienden algo diferente, porque yo he puesto las palabras en orden. Dios nos ha dejado palabras en orden. Y es para que nosotros la aprendamos. Que dediquemos tiempo para pensar con un lápiz o algo y anotar. ¿Qué dice acá? Pensar, pensar, pensar. No pasar escuchando canciones todo el día y cristianas y qué lindo. No, pensar con las Escrituras. ¿Qué texto se aplica en esta situación de mi trabajo? ¿Hay algo que tiene Dios para decirme en esta situación de enfermedad? ¿Hay una situación familiar, una situación con el vecino, una situación económica? Dios, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Ordena mis caminos con tu palabra. Yo te voy a alabar con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio, porque de lo contrario nosotros no alabamos con rectitud de corazón, simplemente lo hacemos porque hay que alabar a Dios, hay que dar gracias a Dios, pero nuestra vida no está reflejando que estamos siendo ordenados por Dios y protegidos por Dios. Esta resolución de alabar a Dios también incluye guardar sus estatutos. Ya dijo que son bienaventurados los que guardan. Ahora quiere hacer Él, guardar sus estatutos. Recuerden que estatutos, mandamientos, ordenanzas, juicios son sinónimos de la palabra de Dios. Y podríamos investigar eso un poco más para ver que tiene una aplicación muy directa en cada caso, pero no lo vamos a hacer. Simplemente dice, yo voy a guardar tus estatutos. No me dejes enteramente. ¿Por qué no dijo no me dejes? Dijo no me dejes enteramente. Bueno, si dijera tus estatutos guardaré, quizás estaría en el mismo nivel de Pedro que dijo, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Pero el salmista no dice eso. El salmista hubiera dicho, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, pero si no me ayudas, Señor, me va a pasar. No me dejes enteramente, porque hay momentos. Los creyentes nunca son dejados enteramente por Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay momentos que Dios nos deja un poco. El salmista lo experimentó. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. El Salmo termina hablando de una persona descarriada que vuelve al camino. Salmo, versículo 176. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ayúdame. O sea, el entendimiento es que a veces Dios nos deja y ese abandono de Dios, inclusive con la sequedad de la lectura, es porque Dios está por encontrarnos de una manera mucho más vital de lo que ha hecho hasta ahora. O porque Dios está tratando de que veas en tu vida que no estás enfocado correctamente o enfocada correctamente. Entonces el salmista dice, yo quiero guardar tus estatutos, pero por favor no me dejes enteramente, ayúdame en lo que sea. Cuando me tengas que abandonar, que sea para que yo vuelva a tu camino, para que yo haga caso a tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista dijo no enteramente? Bueno, porque es cierto que Dios deja enteramente a personas. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que Dios, a los que han rechazado a Dios, a los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los ha entregado. Los ha entregado, los ha dejado.
Cuando el necio dice en su corazón no hay Dios, Dios los ha entregado a sus pasiones. Los ha dejado porque no han querido tener en cuenta a Dios. Dios los ha entregado. Dios los ha dejado. Proverbios capítulo 1. Clamarán y no responderé. No habrá quien les oiga. La puerta y la ventana de gracia es ahora. Dios deja enteramente a la eternidad perdición a aquellos que teniendo la oportunidad de escuchar su voz no lo hacen. Que saben que la Escritura, que es deleite, que es la voz de Dios, les indica cómo ser salvos a través de Cristo y rechazan el Evangelio. No rechazan la religión, rechazan a Cristo. No rechazan ir a la iglesia, rechazan a Cristo. No rechazan una Biblia, rechazan a Cristo. Rechazan al Salvador. No se deleitan en el Salvador, se detienen. Como en Cantar de los Cantares, gotean mirra, pero realmente cuando abren la puerta, su amado se fue, ya no está. No está. Y no hay tiempo para esto. Y es el tiempo del 31 de mayo, del 31 de marzo de 2020, cuando el cáncer se lleva a la persona y ya no hay nada que hacer. Yo quiero animarte a que busques al Dios de la palabra, que es la persona de Cristo. Él es el deleite. Él es el verbo hecho carne. Tienes que arrepentirte de tus pecados. No solamente arrepentirte que has ignorado la Biblia, has ignorado al autor de la Biblia, al Señor Jesucristo. Confesá tus pecados, arrepentite de tus pecados y nace de nuevo por obra de la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Arrepentimiento es dejar el pecado y seguir a Cristo. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Es el único que me puede salvar. Eso es lo que me revela la Escritura. El que me ama, mi palabra guardará. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para aquellos que corren el peligro de ser dejados enteramente. Es esta exhortación amorosa. Y para aquellos que conocemos la gracia de Dios que nos ha salvado, hagamos del versículo 5 del Salmo 119 nuestra oración esta semana. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus mandamientos. Hagámoslo, Señor, te necesito. Me doy cuenta, tengo una pequeña luz de que he tenido lectura bíblica y he tenido conocimiento bíblico, pero tengo una pequeña endija se ha abierto en mi vida de que no estoy bien. Porque no soy feliz como debería serlo, como lo promete la Biblia. Y comencemos a trabajar esto. Veremos cómo recuperamos el deseo. Lo vamos a ver a través del Nuevo Testamento. Esto es una introducción. Que Dios nos ayude, que prepare nuestros corazones y que realmente ponga en nosotros amor por su palabra. Si no lo hace el Espíritu Santo, que es el autor, no lo haremos ninguno de nosotros. Oren por mí. Yo oro por ustedes también. Padre, gracias te damos por las Escrituras. Señor, gracias porque no son jeroglíficos que no tenemos que entender, no necesitamos ningún par de lentes especiales para saber lo que es tu voluntad. Aquí estamos pidiéndote, Señor, que este entusiasmo, este anhelo, este deseo se mantenga vivo por obra del Espíritu Santo y nosotros decidamos zambullirnos, dejar de surfear y zambullirnos en este océano de tu palabra para ser transformados y para ser realmente felices y comenzar a compartir en otro nivel de experiencias personales en nuestras vidas, de gozo, de ánimo, de aliento, de ver cómo la Escritura marca en áreas de nuestra vida que tienen que ver con la vida espiritual, con la vida material, con la vida de salud, con la vida de trabajo, cómo realmente la Escritura ordena nuestros pasos. Y te amamos y te servimos y vivimos como el pez dentro del agua, en el ambiente de tu palabra, amándote, Señor, y andando en tus caminos y siendo perfeccionados y no haciendo iniquidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder disfrutarlo de verdad, gozándonos de esto, para alabarte con rectitud de corazón, si aprendemos, que será el resultado, será la evidencia clara, la evidencia imposible de negar. Si estamos aprendiendo tu juicio, estamos aprendiendo de tu palabra, te vamos a alabar de todo corazón. Necesitamos que promuevas en nosotros la integridad. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.